Muy bien, entonces empezamos. Correcto, empezamos, chicos. Bien, a ver, un momento. Correcto. Bien, atentos, chicos. Hola, soy Víctor Rimas. He escalado la montaña más alta del mundo sin tanques de oxígeno. He roto récords en el Himalaya. He puesto la bandera peruana en montañas donde el aire casi no existe. Y soy de Huaraz, Ancash. ¿Y sabes cómo empezó todo esto? Yo no terminé el colegio de chico. La vida me la puso muy difícil. Pero en vez de quedarme ahí, decidí actuar. Terminé mi secundaria en el colegio Sani. Y a partir de ese momento, todo cambió. Me formé como guía internacional y fui a escalar las montañas más altas de este planeta. Una por una, paso a paso. Ahora te hablo a ti, que sientes que ya es demasiado tarde, que piensas que tu momento ya pasó. No pasó, el momento es ahora. La constancia y pensar en grande corren por mi sangre peruana. Yo soy la prueba, porque como peruanos podemos con todo y con mucho más. Tú puedes. Vamos, Perú. Muy bien, chicos, hemos visualizado ya un poco, pues, ¿no? Ya en ese spot visualiza, pues, ¿no? Los objetivos, las metas, ¿no? Que nosotros ya nunca es tarde para poder continuar, ¿no? Con dichos objetivos, ¿no, chicos? Es un ejemplo, ¿no? Ya de este estudiante o exalumno, ¿no? Ya del Colegio Sane, ya que en su momento, pues, no pudo terminar la secundaria, ¿no? Encontró, pues, el Colegio Sane en esa época de forma presencial y pudo concluir sus estudios, ¿no? Y ahora, pues, ¿no? Ya conquista, pues, ¿no? Ya es un buen, si es alpinista, ¿no? A nivel reconocido a nivel internacional, ya, chicos, entonces, para ustedes también no es tarde, hay que aprovechar, chicos, ¿sí? Las oportunidades, algunas veces se nos indica que vienen solamente una vez en la vida, aprovechar ello, ¿no? Aprovechar ello, y para que, ¿no? Ya podamos forjarnos un mejor futuro, ¿no? Un mejor futuro, chicos. Muy bien. Eso por una parte. Por otra parte, también indicarles, chicos, que se están desarrollando ya algunos cursos prácticos, ya, o talleres, ¿no es cierto? De lunes a domingo, chicos, ¿sí? Ya. Los días lunes, ¿no? Tenemos el taller de psicología, los martes el taller de cultura general, los miércoles el porqué de las cosas, ¿no? Los jueves, ya, de igual manera, ¿no? Cómo funciona la vida, ¿sí? Y también el taller de astronomía, los viernes el taller de redacción y matemática básica, los sábados el taller de emprendimiento y los domingos, chicos, el taller de tecnología, ¿ya? Entonces, aprovechar ello, aprovechar, chicos, ¿sí? Al máximo, porque estos talleres nos van a permitir, pues, ¿no? Formarnos, ya, no solamente en el aspecto académico, sino también nos va a permitir para nuestra vida diaria, ¿no? Muy bien, chicos, correcto, correcto, muy bien. El tema que vamos a abordar, ya el tema que vamos a abordar, chicos, el día de hoy, ya el tema que vamos a abordar el día de hoy, sí, es ya la ilustración, correcto, la ilustración, ya, chicos, ya, sí, muy bien, correcto, muy bien, chicos, muy bien. Ya, entonces, el tema que abordamos, chicos, es la ilustración, ya, la ilustración, estamos en la segunda semana dentro del tercer bimestre, ¿no? Ya dentro del tercer bimestre, chicos. ¿Sí? Muy bien. ¿Correcto? Correcto, chicos, correcto. Visualizamos este pequeño video, luego comentamos, atentos. Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal. Seguimos con nuestra serie de vídeos de historia para no tener que estudiar tanto libro. El tema de hoy es la ilustración. Pones atención, que empezamos. Primero vamos a resolver la pregunta, ¿qué es la ilustración? La Ilustración fue una corriente intelectual del siglo XVIII que cuestionó los principios del antiguo régimen. ¿Que no sabes qué es el antiguo régimen? Abajo en la descripción te dejo un vídeo que se explica a la perfección. Las bases ideológicas de la Ilustración eran la razón. La razón debía aplicarse en todos los ámbitos de la vida. Por eso, los ilustrados rechazaron todo aquello que se regía por las costumbres que no estaba de acuerdo con la razón, los privilegios de los nobles, el clero, las reglamentaciones de los gremios y el absolutismo. El ser humano. El centro de sus teorías era el ser humano.
Se consideraba que las personas tenían unos derechos naturales como la libertad individual que el Estado no podía suprimir arbitrariamente. El conocimiento. El ser humano, usando la razón, podía alcanzar el conocimiento. Para los ilustrados era la base de la felicidad. La Ilustración daba importancia a la educación y a las ciencias experimentales y pensaba que a través de ella la humanidad podía progresar rápidamente. Y por último, la tolerancia, que debía ser la base de la convivencia. Las ideas ilustradas se difundieron por Europa y por América, fundamentalmente gracias a la enciclopedia, publicada en Francia y dirigida por Diderot y D'Alembert. También fueron medios de transmisión de la ideología ilustrada los salones, las academias y la prensa. Pasemos ahora a los pensadores ilustrados. Las teorías del pensador inglés John Locke ejercieron una gran influencia en la Ilustración. Locke sostenía que el Estado era el resultado de un pacto entre los gobernantes y gobernados, y que este pacto podía desaparecer si los primeros no gobernaban de manera justa. Los principales pensadores ilustrados fueron Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Por último, vamos a ver el despotismo ilustrado. En el siglo XVIII, varios monarcas como José II de Austria, Catalina II de Rusia, Federico II de Prusia y Carlos III de España aplicaron algunas ideas ilustradas. El sistema político se conoce como despotismo o absolutismo ilustrado. El objetivo de estos reyes era elevar el nivel educativo de sus súbditos, racionalizar la administración y potenciar el desarrollo económico de los territorios que gobernaban, pero sin perder su poder. Para ello tomaron diversas medidas. Fundaron nuevas instituciones educativas, como universidades y academias, y renovaron los planes de estudio en los que la enseñanza de ciencias como las matemáticas, la física, la química, etcétera, cobró mayor importancia. En segundo lugar, para mejorar la economía, trataron de llevar a cabo la desmortización, es decir, que los bienes de manos muertas pasaran al Estado para ponerlos en la venta. El objetivo era que los nuevos dueños trabajaran esas tierras. Y por último, la modernización de la burocracia. Reforzaron la administración central, crearon nuevos códigos legales e intentaron que los privilegiados pagaran impuestos. El despotismo ilustrado no alteró las bases del antiguo régimen, ya que las reformas no limitaron el poder absoluto de los monarcas y además chocaron con los privilegios estamentales que eran la base de un sistema social que los reyes no querían abolir. Espero que os haya gustado la ilustración del siglo XVIII. Aquí os dejo un vídeo que os puede interesar, suscríbete y dale like. Sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bacalao. Muy bien, chicos, muy bien. Ahí hemos visualizado ya un poco, pues, ¿no? De la corriente de la ilustración, ¿no? ¿Ya? Sí, importante en esa época, importante, chicos, en esa época, ¿no? Y que también ha repercutido a nuestro contexto, al contexto actual, ¿no? Muy bien. A ver, chicos, opiniones al respecto de parte de ustedes. ¿Alguna opinión en relación, pues, no, a la corriente de la ilustración? ¿Ya? De parte de ustedes, algo que comentar, algo que recalcar tal vez por ahí, ¿no es cierto? ¿Ya? Importante, chicos, importante, por favor. Muy bien, a ver, ¿cómo están, chicos? ¿No? Elvia, Jessy, ya, Antonio, ¿cómo están, chicos? Buenos días, buenos días. Bien, a ver, ¿algún comentario, chicos? Algo que recalcar, tal vez algo que consideren importantes, o en qué medida, ¿no? La ilustración, chicos, ha influenciado en nuestro contexto, ¿no? ¿Habrá influenciado, profesor, habrá influenciado en esta, o en tal o cual medida, ¿no? Profesor, creo que no ha influenciado, ¿no? ¿Ya? Sí, a ver. Ahora, por ejemplo, chicos, que está el tema de las elecciones, ¿no es cierto? El día de hoy, ¿no? Se van a elegir, pues, ya, sí, el bloque presidencial, el Senado, los diputados, ¿ya? ¿De dónde creen que viene, chicos, esta estructura política, ¿no? Social, ¿ya? ¿De dónde creen que viene, chicos? Viene de la ilustración, pues, ¿no? Sí, ¿alguien, chicos? ¿Les escucho?
A ver, ¿alguien que desea comentar? Profesor, buenos días. Buenos días, hija. Sí. Mm, bueno, profesor, acá vemos sobre la ilustración, diga. Ujú, ujú. Mm, lo que me parece importante es sobre el uso de la razón, la educación para mejorar la sociedad, profesor. Ya, importante, correcto. Importantísimo. Ujú, Gracias, muy bien. profesor. Muy bien, hija, gracias. Un favorcito, ¿me das tus datos, por favor? Torre Ramos Selvia Rosa. Muy bien, gracias, hija. Muy bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más que por ahí desea opinar? Profesor, buenos días. Buenos días. Sí, le escucho, joven. También creo que escuché sobre la convivencia, ¿no? Ya, muy Eh, bien. Como ahora que nos trata para convivir con las personas. En ese entonces, en el siglo XVIII, pues la verdad, Ujú, en esa época, ¿no? Porque prácticamente de esa época a la de actual es muy distinta. ujú, ujú. Muy Por, bien. por lo tanto, en esa época se trataba de que elegían a los reyes, ¿no? Ujú, ujú. Así, Muy profesor. bien. Muy bien. Gracias, hijo. Un favorcito, ¿me das tus datos, tus apellidos y nombres? Antonio, profesor, Juan César Sucrupe. Un favorcito, me escribes por el mensaje de la llamada para anotar tus datos como corresponden y no pueda haber y ahí pendiente alguno, ¿ya? Por favor. Sí, muy bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más por ahí que desea dar su punto de vista? Importante. Ya, importante. Muy bien, gracias, Antonio. Muy bien, chicos. Muy bien, correcto. Importante lo que ustedes han indicado, ya, por ahí indicaron, por ejemplo, el tema de la razón, el tema de la educación. En efecto, la ideología de la ilustración, chicos, va a desarrollar o va a enfocarse mucho en estos aspectos, ¿no? Ellos, por ejemplo, van a indicar, ya, el siglo de las luces, ya, es el siglo, pues, en la cual, anterior a ella, primaba, digamos, el oscurantismo, ¿ya? Y con el siglo de las luces, ¿qué van a plantear, chicos? Que ese siglo, ese periodo oscuro de nuestra historia, donde primaba la fe, ¿no? Ya, la religión, etcétera, se deje de lado y dé paso, ¿no? A la razón, ¿no es cierto? Quien debe de regir la sociedad, ¿no es cierto? Ya no debe ser la fe, sino mediante la razón, ¿no? Y decían por ahí, ¿no? Por ahí decían, ¿no? O sea, la razón, ¿cómo se va a cristalizar, chicos? Se va a cristalizar, ¿no es cierto?, en relación a un buen gobierno, ¿no? ¿Ya? El buen gobierno debe ser conducido, chicos, nos indicaban ellos, en relación, pues, ¿no?, al aspecto racional, ¿no? ¿Sí? Y las sociedades más avanzadas o más cristalizadas, pues, deben ser conducidas en relación a ello, ¿no? ¿Ya? En relación a ello. ¿Correcto? Muy bien. Ya, muy bien. Por ahí también nos indicaban, ¿no? En relación, pues, de que en esa época, ¿no? Se elegían o las autoridades eran bueno, no elegidas, sino eran designadas de forma hereditaria, ¿no? ¿Ya? El rey fallecía, correcto, designaba a su súbdito, en este caso, pues al príncipe, quien ya asumía dicho rol, dicha facultad, ¿no es cierto? Pero en el siglo de la Ilustración, ¿qué se va a plantear, chicos? Se indicaba de que nosotros debíamos elegir, ¿no es cierto?, a nuestras autoridades en relación a la elección popular, a una elección, ¿no es cierto?, universal, ¿ya? ¿Sí?
Muy bien, chicos. Importante indicar ello, ¿no? Importante, ¿sí? Se va a hablar también de la división de poderes, ¿ya? La división de poderes, lo que en la actualidad, pues, prima, ¿no es cierto? ¿Ya? Desde un régimen presidencialista o desde un régimen, ¿no? Parlamentario, etcétera, pero ya estamos en relación, pues, a la división de poderes, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Cuando hablamos de poderes, chicos, hablamos del poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? ¿Ya? Sí, que hasta la actualidad, pues, existen esta diferenciación, ¿no? ¿Ya? Importante. Muy bien, correcto. Muy bien, chicos. Importante lo que ustedes han señalado. Ya, entonces, indicar, ¿no? El propósito de nuestra sesión, ya, de nuestra sesión, es, pues, comprender y explicar las características más importantes de la ilustración mediante breves resúmenes, organizaciones visuales, ¿no? Ya, videos, esquemas, etcétera, ya, ver la trascendencia histórica de este pensamiento y la influencia en el mundo actual. ¿Tendrá influencia, chicos? ¿Habrá repercutido, no habrá repercutido? Si lo ha hecho, ¿en qué sentido, no? ¿O no? ¿Ya? Eso básicamente va a ser nuestro propósito de nuestra sesión, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Ahí vemos, chicos, el contexto, el siglo de las luces, ¿ya? Sí va a haber, pues, una renovación, una revolución, ¿ya? Intelectual, cultural, académica, política, ¿no? Etcétera, en todas las esferas y ámbitos de la sociedad, ¿ya? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos, chicos, del siglo de las luces, es dejar el mundo, la época de la llamada oscurantismo, y pasar, pues, al periodo de la iluminación, o llamado también iluminismo, ¿correcto? Otros le llaman el siglo de las luces, otros le llaman la época de la iluminación o del iluminismo. Ya ambos son iguales, ¿no es cierto? ¿Correcto? Muy bien, chicos, ya, muy bien. Ahí vemos más o menos el contexto en el cual, pues, ¿no? Se desenvuelve. Ya, por un lado, chicos, la renovación intelectual nos indica, ¿no? La renovación intelectual. Muy bien. Ya, la renovación intelectual. Muy bien. Se deja de lado, ¿qué cosa, chicos? La fe, ya, la tradición, ya, ¿sí? Y va a primar la razón y la ciencia. Ya debe primar la razón y la ciencia. Aquello que es verificable, comprobable, demostrable, y dejan de lado, ¿no? Lo otro, ya que es la fe, ya que es la tradición, ¿sí? ¿Correcto? Porque antes de ello ustedes deben de tener en cuenta, chicos, ¿no? Quien tenía poder, ¿no? Gobierno, etcétera, era, ¿quién es? La monarquía, correcto. En este periodo también tienen poder, ojo, hay que entender, ¿sí? Aún todavía la monarquía gobierna, pero dentro de ese gobierno, chicos, va a haber, pues, movimientos, ¿no? Que van a hacer, que se van a oponer, ¿no? A esa estructura monárquica, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien, entonces, ahí vemos, ¿no es cierto? Ahí visualizamos, ya que en esa época, ¿no? Los religiosos y los monarcas cogobernaban, ¿correcto? ¿Ya? Hay que entender también que en esa época, ¿no es cierto? Ya se entendía o se señalaba, ¿no? Que todos los dogmas del cristianismo, etcétera, se debiesen de respetar. Y aquello que transgredía o se oponía a los dogmas, ¿no? Cristianos eran considerados como herejía. Y en consecuencia, los herejes eran sometidos a la Santa Inquisición, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Sí? Ya, a la Santa Inquisición, vale decir, pues, una persecución, ¿no es cierto? Si tú en ese momento osabas decir, ¿no? Que el centro del universo ya es el Sol, hereje. Ya que la Tierra no es plana, ¿sí? Sino es circular, semiovoide, etcétera, de igual manera, ¿no? Eras considerado como un hereje, un apóstata, ¿ya? Eres perseguido, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en ese periodo, chicos, ya es que va a surgir, pues, el siglo de las luces, oponiéndose a esos dogmas, ¿no? Ya prescritos, preestablecidos, señalados por la monarquía y por el cristianismo, ¿no? Etcétera, se va a oponer. Va a intentar, pues, reformular, reestructurar, ¿no? Toda esa cosmovisión, esa interpretación, ¿no es cierto?, que se tenía. Y en ese contexto, chicos, va a haber un gran desarrollo en la ciencia. Ya, por ejemplo, se va a hablar, ¿no? De la figura de quién. En esa época se habla de la figura de, ¿no? Ya,
en el aspecto científico, ¿no es cierto? Ya va a haber renovaciones, ¿no? Ya, por ejemplo, Giordano Bruno va a ser importante en este periodo o antes de ello, ¿no? ¿Sí? Ya. Y también Isaac Newton, ¿ya? Isaac Newton va a ser pues una revolución en la física, ¿no? En la ciencia, que va a ser importante, ¿no? ¿Ya? Que va a transgredir, ¿no? La estructura, digamos, científica que hasta antes de ello se establecía como verdadera, ¿no? ¿Ya? Y posteriormente con el avance, por ejemplo, de los telescopios, de los microscopios, etcétera, se va a determinar, ¿no? Ya lo que anteriormente se señalaba, ¿no? Que la Tierra no es plana, ¿correcto? Que la Tierra es en forma, pues, de un ovoide, ¿ya? Y que la Tierra gira, pues, en torno al Sol, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, se va a desmentir esas afirmaciones que anteriormente a ellas consideraban como ciertas por parte del cristianismo o por parte de la religión, ¿correcto? Ya, por eso hablamos, chicos, la renovación intelectual, el dominio de la ciencia y de la razón sobre la fe y la tradición, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien, ¿ya? ¿Qué más, chicos? En filosofía va a haber, pues, el desarrollo del racionalismo y del empirismo, de igual manera, ¿ya? El racionalismo, por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿ya? Sí, que va a estar desarrollado, ¿no? ¿Ya? Por Augusto Comte, ¿no? Ya, un racionalista. Y el empirismo de igual manera, ¿no? Ya, por ejemplo, David Hume, ¿no? Ellos indicaban, por ejemplo, no hay nada en la cabeza o en el conocimiento sin antes haya pasado por la experiencia, nos va a indicar ello, ¿no? Es decir, todo el conocimiento que uno tiene, toda la sapiencia que uno ha adquirido, ha tenido que pasar por la experiencia, ¿ya? Y en cierta forma tiene razón, tiene sentido, ¿no? Como tú has aprendido, ¿no? ¿Es cierto? A leer, a escribir, ha sido en base a la práctica, en base a la experiencia, ¿no? No es que esos conocimientos son innatos y ya están preestablecidos, ¿no? Como se señalaba antes de ello, ¿no? Ya, por ejemplo, para Platón decía, ¿no? Nosotros venimos acá solamente a recordar, ya a ello considera como la reminiscencia, ¿no? O sea, recordamos lo que ha pasado ya en ese mundo, ya en el topos Uranus, como consideraba él, ¿no? El mundo de la perfección, y lo que hacemos acá es solo recordar. Es decir, nuestros conocimientos ya están preestablecidos, ¿no? Prediseñados, ¿ya? Entonces, solo que hago acá, con las actividades, ¿no? Diarias que hago acá, simplemente recordar que ese conocimiento preestablecido, ¿no? Prediseñado ya existe. Entonces, se va a oponer también a ese pensamiento, a esa idea, ¿no? Que se discutía en esa época, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más, chicos? También en la política, ¿no? Lo que estábamos señalando, se va a discutir la división de poderes, ¿no? La división de poderes, el equilibrio de poderes, ¿ya? No la subordinación de una sobre la otra, ¿no? Cuando hablamos, perdón, chicos, de equilibrio de poderes, exacto, hay tres poderes, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo, judicial. Muy bien. División de poderes, ¿correcto? Equilibrio de poderes significa que ninguno de los poderes, sea el poder legislativo, el poder ejecutivo, tiene mayor preponderancia o mayor poderío para poder subordinar al otro. Ambos cumplen funciones predeterminadas, preestablecidas, y cumplen funciones en relación a su rango y función. ¿Correcto? ¿Ya? Eso se discutía, ¿no? Eso se discutía. ¿Se respetará? Pongo a colación y cada uno de ustedes ya sacarán sus conclusiones, ¿no? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? El contrato social. ¿Qué significaba el contrato social, chicos? Ya decía, por ejemplo, ¿no? En este caso, Rousseau, decía, nosotros vivíamos en un estado de naturaleza. El estado de naturaleza, chicos, se regía por la ley del más fuerte, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien. La ley del más fuerte, pues, aplicaba que yo, en relación a ello, imponía mi voluntad, mi decisión y sometía a otro grupo, ¿correcto? Para no vivir en ese estado de naturaleza, donde existe anarquía, existe desgobierno, etcétera, nosotros nos hemos desprendido de esa facultad, ¿ya? De esa disposición, de esa autonomía, y hemos designado a nuestra autoridad, ¿ya? A nuestro representante,
a nuestro gobernante. ¿Para qué? Para que actúe en representación de nosotros y no tienda a gobernar, ¿sí? Buscando ¿qué? La armonía, la paz social, ¿correcto? Porque en esa época, él indicaba, existía desgobierno, existía anarquía, ya no se respetaban los derechos, etcétera. Entonces, yo desprendo esa libertad, esa autonomía, designo o doy esa autonomía al gobernante y el gobernante debe de actuar en relación a buscar el beneficio colectivo social de cada uno de nosotros. Eso es lo que indicaba, ¿no? Eso es lo que se señalaba. Y eso es lo que se hace en la actualidad, correcto, cuando elegimos a nuestras autoridades, ¿ya? Y lo que hoy, el día de hoy vamos a, ¿no? O se está realizando, las elecciones presidenciales, etcétera, es parte de ello, parte de esa época, ¿no? Parte de esa época, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien, chicos. Ya, de igual manera, en la sociedad vemos, ¿no es cierto? Ya, el ascenso de la burguesía, ya, el ascenso de la burguesía. Ojo, chicos, ya, y consulto a ustedes, ¿qué será o quién tiene por burguesía? A ver, alguien por ahí, ¿no? Profesor, ¿quién? A ver, ¿qué será la burguesía, chicos? ¿Algún comentario? A ver, ¿quiénes serán o qué será la burguesía? A ver, ¿alguien por ahí? Correcto, chicos, ¿algún comentario? A ver. Dice, el ascenso de la burguesía. Y consulto yo, ¿no? A ver, chicos, ¿qué será la burguesía? Mm, profesor, bueno, lo que justamente yo estaba analizando una chica que estaba ¿Mm? en la televisión, lo preguntaron qué era la burguesía y entré a investigar qué era la burguesía porque yo tampoco lo entendía, ¿no? ¿Mm? ¿Mm? Entonces, entendí que son personas con dinero, que no ¿Mm? son nobles, son comerciantes, dueños, ¿Mm? ¿no? De empresas. Ujú. Eso es, ¿no, profesor? Sí, correcto. Muy bien, gracias, hija. Tus datos son Torres Ramos, ¿no es cierto? Sí, profesor. Gracias, gracias, muy agradecido, correcto. En efecto, ya su compañera ya lo ha indicado, ¿no? Ya la burguesía, chicos, son los dueños de las empresas, de las fábricas, de las industrias, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Y en esta época, chicos, ¿no? ¿Ya? De igual manera, se va a empezar a dar, pues, la primera revolución industrial, ¿ya? Y en esa época van a empezar, pues, ¿no? A generar ya la llamada, producto de la llamada acumulación de originaria del capital, van a acumular pues propiedades, bienes, riquezas y con ello van a poner a funcionar esas fábricas, ¿no? Ya de telar, ¿no? Esas fábricas de, ¿no? De tal vez de algunos metales, la metalurgia, ¿no? Etcétera. Gracias a ello, ya se va a tecnificar también el campo, ¿sí? Va a surgir pues el campesino ya obrero, ya en el campo, ¿correcto? Igual, ¿no, chicos? Muy bien. Entonces, cuando hablamos del ascenso de la burguesía, ya básicamente es ello, ¿no? A ver, por acá nos dice Antonio, dice, es la clase social alta y baja, nos indica, ¿no? Muy bien, gracias, correcto. Lo que hay que entender, chicos, ya en esa época, a ver, ¿dónde está mi plumoncito? Acá está, ¿ya? Lo que hay que entender que en esa época, quien tenía el poder político, chicos, quien gobernaba, va a decir, era la monarquía, ¿no? El monarca. Muy bien. Debajo de la monarquía, chicos, estaba la burguesía. Ya, acá estaba la burguesía, ¿no? La burguesía, correcto. Pero acá nos dice el ascenso de la burguesía. Muy bien. Ya, como estábamos indicando, la burguesía, chicos, empezó a acumular por la llamada acumulación originaria del capital. ¿Qué significaba esto? Ustedes saben de las colonias que llevaban oro, plata. Muy bien. Ese oro y esa plata, las monarquías, ¿para qué lo usaban? Para hacer sus fiestas, festejos, vacaciones, buena comida, buena vestimenta, etc. Ese oro y esa plata, chicos, no quedó para la monarquía. Pasó a manos de quién? De la burguesía. ¿Correcto? Quien atesoró esos bienes, esa riqueza del oro y la plata,
fue la burguesía. Con esa acumulación originaria del capital, la burguesía va a poner, ¿qué cosa, chicos? Sus empresas, sus industrias, ¿correcto? En esa época se va a dar la primera revolución industrial, como le estaba indicando, ¿correcto? Muy bien. Entonces, la monarquía en ese momento va a estar endeudada, pues, o sea, ya de sus colonias ya no podía poder saquear más. Había constantemente, ¿no? Descontento, ya, algunas veces, pues, levantamiento de sus colonias, etcétera, y la monarquía constantemente entraba en una crisis. Ante esa situación de crisis, ¿no es cierto?, ¿en quién pedían apoyo, respaldo para que puedan seguir manteniendo ese estatus social? En la burguesía, ¿no? La burguesía constantemente le daba préstitos, ¿no? Préstamos, ¿ya? Ahí surgen los bancos, ¿ya? Los bancos, ¿quiénes eran los bancos, chicos? ¿Ya? Eran personas que estaban sentaditas en un banquito, ¿ya? De ahí viene banco, en un banquito, ¿no? ¿Ya? Pasaba ahí, ¿no es cierto?, el monarca, ¿sí?, o la nobleza, y decía, por favor, ¿no?, ¿me puedes dar un préstamo? ¿Ya? Correcto. Ya, muy bien, yo te voy a dar un préstamo, pero con tanto de interés, ¿ya? Te doy, no sé, ya, 100 soles, es un caso hipotético, ¿ya? Pero al cabo de un mes no me vas a pagar 100 soles, me vas a pagar 120, supongamos, ¿no? Y ese 20 soles de diferencia era, pues, ¿no?, la que va a generar una recaudación extra, ¿ya? ¿Sí? Llamado, por así decirlo, una especie de plusvalía, ¿no? ¿Ya? Y constantemente, ya, la burguesía va a ir, pues, enriqueciéndose más, acumulando más propiedades, más bienes, más riqueza, correcto. Y en ese contexto, chicos, es que va a surgir el siglo de las luces. Y ellos van a idear, ¿no? O sea, ¿yo por qué ya voy a seguir permitiendo que la monarquía siga gobernando si ya no tiene ya, pues, el poder? Ya hay descontento de la misma población, ¿no? Ya no garantiza, ¿no?, las condiciones óptimas de buen gobierno. El monarca es quien centraliza los poderes, el monarca es quien gobierna, quien legisla, quien administra justicia. Ya, en ese contexto, chicos, es que surge, ¿no?, el siglo de las luces, ¿ya? ¿Sí? Ya, entonces, como le estaba indicando, es el ascenso de la burguesía, ¿no? Es el ascenso de la burguesía, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. También, chicos, en economía van a surgir los fisiócratas y el liberalismo económico. Los fisiócratas con Keynes, ¿ya?, que decía que la fuente principal de riqueza estaba en el campo, ¿no?, en la producción agraria, ¿sí? En cambio, los mercantiles, ya, con Adam Smith, que es el padre de la economía moderna, con su libro La riqueza de las naciones, decía, ¿no?, ya, que la fuente principal de riqueza, ya, está en el trabajo, decía él, ¿correcto? Y a su vez, ¿no es cierto?, para generar o acumular riqueza, debiésemos de liberalizar la economía, no solamente someterlos, ¿no?, ya, entre las monarquías, ¿sí?, y sus colonias, ¿correcto? Al contrario, se debiese de liberalizar la economía para poder las colonias, ¿no?, o esas monarquías poder comercializar con distintas partes, ¿no?, con distintos territorios, ¿ya? Entonces, un avance también importante ahí, ¿no? ¿Ya? De igual manera, chicos, en ciencia y cultura, ya en ese contexto, ¿no?, van a surgir, por ejemplo, la enciclopedia, ¿no? ¿Ya? Que va a ser 17 tomos en la cual, pues, se van a discutir de todo, de política, de geografía, de matemática, ¿no?, de carpintería. Todas las actividades, todas las profesiones, etcétera, van a ser sintetizadas en esa llamada enciclopedia, que va a ser dirigida por Diderot y por Rousseau, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Y también, chicos, va a haber un cambio en el nivel de la concepción de la educación, ¿ya? Y va a haber una evocación a la llamada, al neoclasicismo, o sea, evocarse, chicos, a la concepción de Grecia, ya que en esa época, ¿no?, aquellos postulados filosóficos, ya, etcétera, no van a querer, pues, no recoger lo más esencial de ellos, ¿no? Ya, muy bien, ¿correcto? Correcto, chicos. Ahí vemos algunas de las características importantes de la ilustración, ¿ya? Sí. El primero, como ustedes han estado indicando, el predominio de la razón,
el uso de la razón, ¿no? ¿Ya? Sí, muy bien. ¿Qué nos decía, por ejemplo, Kant, ¿no? Kant decía, el filósofo, ya, anterior a ello, claro está, sí decía, todo lo que es racional es real y todo lo que es real es racional. ¿Ya? ¿Qué significado, chicos? Que en última instancia la razón es la que debe primar, ¿no? ¿Ya? En base a la razón yo sé de lo que yo estoy haciendo, estoy ejerciendo de forma positiva o negativa. ¿Ya? ¿Quién determina el juicio de valor? ¿Sí? Nos va a indicar que es la razón. ¿Ya? Y la razón nos indica que ese gobierno, que en ese momento pues se vivía, era un gobierno déspota, un gobierno tirano, ¿sí? Y en consecuencia, la razón me indicaba que debiésemos transformar o reformar esa estructura, ¿no? Que se vivía, ¿ya? O que en la cual pues se habitaba, ¿no? ¿Ya? Sí, por eso hablamos, chicos, el uso de la razón, ¿no? El predominio de la razón, ¿ya? Todo va a ser interpretado, analizado, chicos, ¿ya? En base a la razón, ¿ya? Se va a dejar de lado de qué? La fe, ¿sí? ¿Ya? Muy bien, ¿correcto? El uso de la razón, dice, la base ideológica, ¿no? ¿Ya? De la burguesía, ¿sí? Ahí tenemos, chicos, gracias a ello, ¿ya? Gracias a la enciclopedia, ¿no? Gracias a el enfoque racional, ¿no? Se va a desarrollar la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, las reformas que se van a desarrollar en Inglaterra, etcétera, gracias a este enfoque llamado de la enciclopedia o de la ilustración o del iluminismo, ¿ya? Sí, muy bien. ¿Qué más, chicos? Dice, ya, sus seguidores fueron, se llamaban filósofos, ¿ya? Ahí, como estábamos indicando, ¿no? Tenemos ya a David Hume, ya tenemos también, en este caso, ¿no es cierto?, Augusto Comte, ¿no? Augusto Comte, ya, por un lado, racionalistas y por otro lado, los empiristas, ¿no? Que van a responder las intereses, necesidades de quién, chicos, de la burguesía, ¿no? Ya, van a interpretar la realidad del contexto, ya, desde sus intereses, desde su punto de vista, ¿no? Los empiristas, como les decía, indicaban, ¿no? No hay nada en la cabeza sin antes haya pasado por la experiencia, indicaban, ¿no? Ya, el hombre, decía, ¿no? Ya David Hume, es una tabula rasa, es un papel en blanco, ¿no? Todo lo que va pasando desde que yo nazco hasta que voy a morir, voy escribiendo, ¿no? Ya, voy adquiriendo conocimiento, experiencia, ¿ya? ¿Sí? Y no hay conocimiento innato, nos va a indicar él, ¿no? ¿Sí? En cambio, los racionalistas decían, no, ¿ya? Hay un conocimiento, ¿sí? Innato, natural, ¿no? ¿Ya? Que se puede interpretar mediante silogismos, ¿ya? Por ejemplo, decían ellos, ¿no? Un silogismo, chicos. ¿Por qué se llama triángulo? ¿Por qué se llamará triángulo? ¿No? ¿Por qué tiene ese nombre de triángulo? Es un silogismo porque él mismo se demuestra a sí mismo. ¿Ya? Vale decir, ¿por qué digo triángulo? Porque tiene 3 lados iguales. ¿Ya? Es algo que por sí mismo se demuestra. O sea, no necesita demostración. Racionalmente, ese objeto se demuestra a sí mismo, ¿no? Es triángulo, profesor, porque tiene 3 lados iguales, ¿no? Esa definición no es empírica, es racional. ¿Por qué? Porque se demuestra a sí mismo, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Ya, bueno, es un poco complejo, chicos, no vamos a andar en ello, ya, porque nos vamos a confundir, pero ya. Muy bien. ¿Qué más vemos? Dice la búsqueda ya del pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? Aquello que me sirve, ¿no? Si me sirve esto, cojo. Si me sirve aquello, cojo, ¿no? Si me sirve el otro, cojo. Si no me sirve, lo desecho, lo reemplazo por aquello que me sirve, ¿no? Ya, por eso se dice, chicos, que en nuestra actualidad, ¿no? Ya, nuestra sociedad es pragmática, ¿no? Ya es pragmática, ¿ya? Aquello que me sirve, lo uso, ¿no? Y aquello que no me sirve, lo desecho, ¿ya? Sí, es una sociedad muy pragmática, muy técnica, ¿no? Ya, muy bien. ¿Qué más vemos, chicos?
también vemos el movimiento intelectual filosófico que utiliza la razón, la ciencia para lograr, ¿qué cosa? La libertad. Ya, mediante la razón, ya nos conlleva a la libertad y al progreso y la igualdad de las sociedades, nos van a indicar, ¿no? Ya. Ahí tenemos, chicos, algunos representantes, a John Locke, ya, sí, a Francis Bacon, ya, a Renato Descartes, ¿no? Racionalista, ya, etcétera, ¿no? Etcétera. Y ahí vemos, chicos, la disputa, los choques de dos flancos, ¿no es cierto? Por un lado, los que defendían la ilustración, y ustedes ya saben, con la concepción o los intereses de la burguesía, y por otro lado, los que eran contrarios a la ilustración, ¿no? Los que defendían a la monarquía, a la estructura estamental, ¿no? Al status quo, etcétera. O sea, que debiésemos seguir gobernándonos como estamos hasta ahora, ¿no? ¿Ya? Una discusión, una polémica, ¿no? Entre ambos bloques, ¿correcto? ¿Ya? Ahí vemos la ilustración que va a desarrollar, pues, ¿no? La primacía de la razón y la ciencia. ¿Ya? ¿Qué nos van a indicar, chicos? Que el progreso es indefinido, ¿no? ¿Ya? La especie o la humanidad, chicos, está en constante desarrollo, dice, ¿no? ¿Ya? De forma espiral. Desde sus etapas iniciales, en la comunidad primitiva que luchaba contra, ¿no? con la naturaleza para poder sobrevivir, ¿correcto? Ya descubre la agricultura, ya la ganadería, se da la acumulación de la riqueza, surgen las clases sociales, surge el esclavismo, el amo, surge la propiedad principal, ¿no es cierto?, en la época medieval, ¿no?, la figura, pues, ya del señor feudal, ¿no?, ya de los monarcas, etcétera, y ya estamos ahora ya en un desarrollo distinto, ¿no?, ya hay la revolución, la primera revolución industrial, etcétera, es un progreso, decía ellos, es un progreso indefinido, cíclico, ¿no?, ¿ya?, y eso lo vamos a conseguir gracias a qué, chicos, gracias a la educación, decía él, ¿no?, ¿ya?, ¿sí?, correcto, muy bien. Muy bien, chicos. ¿Qué más nos indica? Que los derechos ya son naturales y son universales. Los derechos, chicos, nos asisten a todos nosotros solo por el hecho de ser seres humanos, ¿ya? Los derechos son el jus naturalismo, ¿no? O sea, tú, como ser humano, ¿ya? El solo hecho de ser humano, aunque parece reiterado, o persona humana, ya te asiste los derechos, ¿ya? Los derechos son intrínsecos a todo ser humano, ¿ya? El derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad, etcétera, nos asiste, ¿ya? Porque es un derecho innato, es un derecho congénito, ¿no? Que a todos nosotros nos asiste, ¿ya? Y cada uno de nosotros, ¿ya? Tienen igual sentido, decían ellos en ese momento, ¿no? Todos debemos aplicar la igualdad ante la ley, ¿no? Tú tienes tus derechos, muy bien, yo también, correcto, ¿ya? ¿Ya? Entre ambos se debe de respetar igualdad ante la ley, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más, chicos? La secularización, de igual manera, la separación del Estado, ¿no? De la Iglesia, ¿ya? Y ahí en esa época se discutía, ¿no? Ya la separación del papado, ¿ya? Porque en esa época hay que entender, pues, que el papado, chicos, ¿no? Gobernaba, ¿ya? Los monarcas, ¿no? De España, de Francia, de Inglaterra, cogobernaban con el papado, ¿no? Tenían el mismo poder, ¿ya? Sí, el papado, entre paréntesis, venía a evangelizar, a cristianizar, y esas monarquías venían a invadir y saquear, pues, el oro, la plata, ¿ya? Ambos cogobernaban. Entonces, ¿qué van a decir ellos? ¿Ya? Por ejemplo, Diderot, ¿no? Que asumió una posición un tanto más atea, va a decir, ¿no? ¿Ya? Debemos de desprendernos, ¿no? Ya de ellos, en definitiva. La Iglesia Católica ya no debe de, ¿no? participar, pues, en la actividad política, ¿sí? ¿Ya? Muy bien, chicos, correcto, ¿ya? Correcto. Y los opuestos a ellos, ya ahí están, pues, ¿no? Ya, la teoría anti-ilustración, ¿no? Que defendían la condición tradicional, ¿no? La teoría teocéntrica, el centro de todo es la fe cristiana, ¿no? ¿Ya? Y el respeto a los dogmas cristianos, indicaban ellos, ¿no? Sí, correcto. Pero como ya había ciertas, ¿no, chicos? Luces,
ciertas polémicas, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, ya se daba, ¿no? La libertad de imprenta, ¿no? Podían, correcto, sacar publicaciones, libros, etcétera, ya encontraban una situación más abierta, una situación un tanto más democrática, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Ya, aunque habían todavía persecuciones, ¿correcto? Entonces, ya había esas polémicas, esas discusiones, ¿no? También, chicos, se indicaban, ¿no? Ya, que las monarquías o los reyes, chicos, eran voluntad divina, ¿ya? O sea, tú eras considerado como rey, como emperador, por una voluntad divina. Siendo una voluntad divina, chicos, no hubiese, ¿no?, decisión humana que se debiese de oponer a ello, ¿correcto? Una forma de justificar, ¿no es cierto? Las monarquías, ¿no? El clero, etcétera, ¿ya? ¿Qué más, chicos? Ya también rechazaban el cambio, ¿no? Drástico, porque veían peligrar por sus intereses, ¿no? Su estatus, sus privilegios, ya el poder que podían tener. También, chicos, la sociedad, ¿no? Ya, en este caso, pues defendían la sociedad testamental, ¿no? Ya, ¿sí? Ya, los estamentos son estructuras sociales, ya, que no cambian, son estructuras, ¿no?, definitivas, perplejas en el tiempo, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, digamos, el pueblo, ¿ya?, no podía ser parte, en un tiempo determinado, ser parte de la nobleza, en definitiva, o parte de la nobleza no podía, pues, bajar, ¿no?, ¿ya?, a ser parte del pueblo. Situación distinta que sí se da, chicos, ¿no?, dentro de la época o el predominio de la burguesía, ¿no? ¿Ya? En un tiempo determinado, mediante el estudio, el sacrificio, innovación, etcétera, parte del pueblo, parte del proletariado, parte de la burguesía nacional, ¿no?, etcétera, puede ser, pues, un gran empresario. Va a escalar posición económicamente, ¿no?, o socialmente. Pero en esa época no. Tú nacías, ¿no?, como campesino, fallecías como campesino, ¿no? Tú nacías como noble y fallecías como noble, ¿ya? Era una sociedad muy estructural, ¿no? ¿Ya? Muy, digamos así, perpleja, ¿ya? Sí, muy bien, chicos, correcto. Ahí tenemos algunos exponentes de la Ilustración, ¿ya? Algunos exponentes. Montesquieu, con su libro El espíritu de las leyes, ¿no? Ya plantea, pues, las monarquías constitucionales. De igual manera, Voltaire, ¿no?, las cartas filosóficas, ya, Rousseau, ¿no?, con el contrato social, o Emilio de la educación, etcétera, nos va a hablar, pues, en relación a la división de poderes, ¿no?, ya, etcétera, chicos, la libertad de poderes, ya, etcétera. Acá vemos algunos otros representantes, y, ¿no?, publicaciones o aportes. Montesquieu, ¿no?, Espíritu de las leyes, nos habla de la división de poderes, como conocemos ahora, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial. Voltaire, Tratado sobre la tolerancia, nos va a hablar, chicos, de la libertad de expresión, la libertad de culto, ¿no? ¿Ya? La libertad de expresión, ¿ya? Anteriormente, si tú te oponías a los dogmas cristianos, ¿ya?, eras sometido a la Santa Inquisición, o si no, también llevado prisionero, ¿no?, ya, a la cárcel. Pero con ello, ya con este libro, no Tratado de la Tolerancia, se va a plantear la libertad de expresión, ¿no? O sea, por brindar mi diario, mi punto de vista, ¿por qué se me va a encarcelar o por qué se me va a restringir? ¿Correcto? Y eso, chicos, está reconocido en la actualidad en nuestra constitución política, ¿no? ¿Y viene de qué, chicos? De esta época, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? El contrato social, la soberanía popular, la voluntad popular, ¿no? ¿Ya? Correcto. Sí, John Locke, Tratado sobre el gobierno civil, de igual manera, los derechos naturales, lo que estábamos indicando, ¿no? ¿Ya? Diderot, de igual manera, ¿no? Ya, el conocimiento racional. Adam Smith, economista, ¿no? Ya, el liberalismo económico, la mano invisible. Quien debe regular, chicos, es la ley de la oferta y de la demanda también, ¿no? Y Immanuel Kant, crítica la razón práctica, crítica la razón pura, de igual manera hace alusión a ello, ¿no? Al predominio de la razón, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien, chicos, muy bien. Ahí vemos algunos aportes de la Ilustración, ¿ya? El objetivo, chicos, era, pues, divulgar los saberes de la época, ¿no?
ya, exaltar el progreso, ya, el materialismo y el ateísmo, ¿no? Ya, también era una lucha contra los gobiernos absolutistas, era una lucha anticlerical, ser una reforma, una revolución a nivel intelectual importantísimo, ojo, hay que entender ello, ¿ya? ¿Sí? Ahí tenemos la enciclopedia, como le estábamos explicando, chicos, son 17 tomos, ¿ya? ¿Correcto? Se publicaron, o fue colaborado, ¿no? O como editores teníamos ahí, ¿no? A Diderot y D'Alembert, ¿no? También tenían colaboración de, ¿no? Voltaire, Rousseau y Keynes. O Kesnay, ¿no? En este caso. Ya, consecuencias, chicos, de la ilustración. Ahí visualizamos algunas de las consecuencias. El fin del absolutismo, es decir, el fin de las monarquías, ya como se conocía en esa época, ¿correcto? Ya, otra consecuencia, las revoluciones liberales, la revolución francesa, la revolución norteamericana. Consecuencia de ellos también, chicos, las independencias de Hispanoamérica, ¿no? Ya, que van a ser acogidas. En este caso también la independencia del Perú, ¿no? Ya. ¿Qué más, chicos? La aparición de las constituciones, ¿no? De ahí se habla, chicos, el estado no, el estado social de derecho, ¿no? Ya, el estado constitucional de derecho, ya, se dice, ¿no? Estamos en un estado de derecho, ¿no? Ya, correcto, gracias a qué, chicos, gracias a ello, ¿no? A la aparición de la Constitución, gracias a la toma de poder por parte de la burguesía, ¿ya? Ojo, una vez que tomó la burguesía, en su momento, pues, ¿no? Que luchaba contra esta forma de gobierno, etcétera, una vez que tomó el poder, pues, aplicó la misma política, ¿no? Que las monarquías, hay que entender también, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? ¿Ya? Para mantenerse en el poder, ¿ya? La Primera, la Segunda Guerra Mundial, chicos, es intereses de la burguesía para poder mantenerse en el poder. Ojo, ¿ya? ¿Sí? Es básicamente para ello, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra consecuencia vemos? A nivel económico, se va a desarrollar el liberalismo económico, ¿ya? Se va a abandonar el proteccionismo del Estado y se va a liberalizar la economía, ¿no? Se va a impulsar, chicos, la revolución industrial, ¿ya? Consecuencia cultural, se va a dar la declaración de los derechos humanos, ¿no es cierto? La secularización también, la separación del Estado, ¿no? De la religión, ¿ya? El auge o la toma de poder de la burguesía, ¿ya? A nivel educativo, chicos, se va a plantear pues la educación sea pública y sea gratuita, ¿no? O sea pública en su momento, ¿ya? Y una pedagogía moderna, ¿no? Acorde a las necesidades y circunstancias en las cuales se vivía, ¿no? ¿Ya? Muy bien, chicos. Correcto. Descubre la historia en un minuto. Durante la Ilustración en los siglos XVII y XVIII, intelectuales como Voltaire, Rousseau y Montesquieu promovieron la razón y los derechos humanos como principios fundamentales de la sociedad. La Ilustración fue un movimiento intelectual que abogaba por el uso de la razón, la ciencia y la educación para liberar a la humanidad de la ignorancia y la superstición. Voltaire, con su defensa de la libertad de expresión y la tolerancia religiosa, desafió el absolutismo y la censura de su época. Rousseau, en su obra El contrato social, abogó por la igualdad y la soberanía popular como fundamentos de un gobierno legítimo. Montesquieu, en El espíritu de las leyes, propuso la separación de poderes como medio para evitar la tiranía y garantizar la libertad. Estos pensadores ilustrados influyeron en la formación de las democracias modernas y en la promoción de los derechos humanos en todo el mundo. La Ilustración representó un periodo de progreso intelectual y social que sigue siendo relevante en la actualidad, inspirando el pensamiento crítico y la defensa de la libertad y la igualdad. No olvides suscribirte. Me ayudarías muchísimo. Muy bien, chicos, ahí hemos visualizado, ya para ya estar terminando, sí, en relación pues al periodo de la ilustración, ¿no? Comentarios, chicos, de parte de ustedes, comentarios, por favor, reflexión hacia el tema que hemos abordado, ya, sí, en la actualidad, ¿de qué forma habrá influenciado, chicos, la ilustración? Ya, a ver, opiniones, o no habrá influenciado, ya, a ver, por favor, para ya estar terminando. Bueno, sí, profesora, ha influenciado mucho
muchísima influencia, porque en realidad antes no había la educación que hay ahora. Antes prácticamente estábamos en la ignorancia, ¿no? Y pues ahora, como por ejemplo vi el último video, se trataba pues de un ¿cómo se llama? De alguien que inculcó la educación y sobre todo para la gente que más lo necesitaba en esa época. Muy bien, gracias, hijo. Gracias. Tú hace ratito participaste, disculpa. Sí, profesor, soy Antonio. Muy bien, ya, muy bien, gracias. Ya, correcto, gracias, hijo. ¿Alguien más, chicos? ¿Cuál será el aporte de la ilustración en nuestro contexto actual? Ahora, por ejemplo, que estamos en elecciones, ¿no es cierto? ¿Habrá aportado? ¿Será gracias a ello? ¿O no, chicos? ¿O cómo habrá surgido? ¿Cómo se imaginan ustedes? A ver, ¿algún comentario? Ya para estar terminando. Muy bien, en efecto, ¿no es cierto? Por ejemplo, el voto universal, la participación, ¿no es cierto?, de todos los ciudadanos en relación a la... Sí, ¿alguien, chicos? ¿Les escucho? Sí, profesor, ahí vemos que cambió la educación, profesor, cambió el gobierno también, impulsó la libertad de pensamientos también, profesor. Muy interesante el tema de hoy, que nos deja una lección bastante fructífera para nosotros. Correcto, muy agradecido. Gracias, hija. Ya importante tu punto de vista. Sí, en efecto. Y para terminar, chicos, ¿no? Indicarles de que la ilustración permitió, pues, el ascenso de la burguesía, el tono del poder político y la consolidación, pues, a nivel mundial, y en nuestro contexto de igual manera, ¿no? La corriente de la emancipación, las corrientes libertadoras, el inicio del periodo republicano y en nuestro contexto, ¿no? Las elecciones en la cual vamos, seguramente ustedes más tardecito van a ir a sufragar, etcétera, vienen, chicos, sus inicios corresponden a este momento, ¿no? ¿Ya? Sí, entonces, la división de poderes, ¿no? Vamos a elegir a senadores, diputados, ¿no? Presidentes, etcétera, vienen de este periodo, ¿ya? Pero como les indicaba hace ratito también, equilibrio de poderes, ¿ya? ¿Sí? Eso significa, chicos, que no hay subordinación de uno u otro poder, ¿no es cierto? Cada uno son iguales y cumplen funciones determinadas. Pero algunas veces en nuestro contexto no se ha aplicado ello, ¿no? Hasta antes de ello, ya, por ejemplo, ahora, ¿no? El poder legislativo es quien designa, ya que tiene poder, pues, ¿no? Ya es sacar presidentes, etcétera. Entonces, en cierta medida, chicos, ya se está desvirtuando la llamada, o el llamado equilibrio de poderes, ¿no? Ya, cada uno, pues, debiese de corresponder y ejercer sus funciones dentro de su óptica, dentro de sus facultades, dentro de sus funciones, ¿no? Pero algunas veces hay otro tipo de intereses, ¿no? ¿Ya? Muy bien, chicos, correcto, muy agradecido por sus asistencias, sus participaciones el día de hoy, ¿ya? Correcto. Y de esta Gracias, manera, muchas gracias, profesor. terminando ya, chicos, cuídense. Ya, Gracias, saludos. profe. Igual, profesor, que bien. Saludos para todos, chicos, bendiciones.